Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Hola, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos querido, bueno, es que como me quemaron. Ah, es cierto. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Quieres que te responda gráficamente? Sí, claro. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Así. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Es que estamos desde antier en estado de chueco. Ya no es estado de derecho. ¿Por? Murió el estado de derecho oficialmente. ¿Por qué, Carlitos? Porque 4 de 7 consejeros magistrados del Consejo de la Judicatura resolvieron pasar por encima de más de 70 amparos contra lo que fue la reforma judicial y ahora ya es Constitución, sin Todavía respetar, no, sí, pues ya está en la Constitución, Bueno, sin respetar el procedimiento judicial que se sigue para resolver en última instancia y de fondo los amparos de la justicia federal. Es decir, como que administrativamente dijeron, no, pues lo mandata la Constitución, ya no nos importan los amparos. pero ¿por qué el Consejo de la Judicatura? Que es un órgano de administración interna del Poder Judicial. Es un órgano administrativo que debiera ver el comportamiento de los jueces, pero estos 4 consejeros traicionaron la independencia de los jueces, que dicho sea de paso, hasta donde creo saber, esos amparos otorgados en primera instancia iban a perderlos cuando una instancia superior los estudia de fondo. Pero aún así, administrativamente resolvieron desacatar a más de 70 jueces de amparo. Y fueron Joaquín. 4, la votación fue 4-3, ¿verdad? 4-3. Entre los 3 que estaban en desacuerdo está la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández. Y los 4 pues son cuatroteros, Joaquín. Se fueron por la vía rápida para entregar las listas que técnica, jurídicamente no debían haber entregado al Congreso, las listas de vacantes para la elección esta popular que va a haber de jueces, magistrados y ministros en el primer domingo de junio próximo. Entregar las listas, pero eso les impedían los amparos. Entonces, como por sentido común, parece que no hay recurso de amparo contra un mandamiento o un mandato constitucional. Pero para eso hay caminos legales. Bueno, se lo brincaron y fíjate la paradoja. Una instancia muy importante del Poder Judicial de la Federación desacata las órdenes de 70 jueces. ¿Cómo que una institución es para el Poder Judicial?
es más importante el Consejo de la Judicatura que la Suprema Corte. Para el Poder Judicial todo. ¿Por qué? Porque es el que administra los dineros, los pagos, las plazas, los castigos, las sanciones, los premios, los ascensos, todo, Carlos. Bueno, pues ese es el que desacató. Aquí nada más, si me permites, solo por mencionarlo. Es decir, no es un tribunal. No es un tribunal. Como el de disciplina, tribunal inquisitorial, que se va a instaurar con esta reforma que se aprobó. Bueno, solo por recordar el caso y sin detenerme a ver si había o no razón, a López Obrador se le instruyó un juicio de desafuero por un desacato. Bueno, fue desaforado. Bueno, fue desaforado por haber desacatado la orden de un juez, y aquí el Consejo de la Judicatura, 4 de esos magistrados de la 4T desacatan a más de 70 jueces de amparo, Joaquín. ¿Sí? No puede haber algo más terrible para la crisis constitucional que está viviendo México, que dentro del mismo Poder Judicial haya gente que se preste a dinamitar la separación republicana de poderes, que es lo que entraña la destructiva reforma que se aprobó. Eso te habla de un gobierno muy poderoso, que es capaz de lograr eso. Muy poderoso, pero fíjate que estos cambios en la Constitución tienen como sostén una sarta de mentiras, de patrañas, de injurias, descalificaciones, generalizaciones, como eso de que todo el Poder Judicial es corrupto, como que las cosas serán mejor si el pueblo elige, fíjate nada más, si el pueblo elige a los juzgadores, los jueces, magistrados y ministros que serán electos el año próximo por no sé cuántos ciudadanos, porque no sé qué tanto entusiasme a la ciudadanía esto. Ya estoy nervioso. ¿Ya estás haciendo fila? Ya. Bueno, van a ser determinados por el morenismo, Joaquín. Sí, aunque ayer dijeron, no, los partidos políticos, dijo el INE o el tribunal, no lo recuerdo, antes de ayer, los partidos políticos no intervendrán. Bueno, pues que a lo mejor sí tengo la cara, pero no lo soy, cara. Mira, iba yo a decir, pues han de pensar que la población es idiota. No, como decía el que se fue a su destino natural, es el nombre que tiene su finca, ¿sí? Tontos son los que el pueblo es tonto. Que no es una frase suya, pero ya sabe que él se las hacía suyas toda esa frase de repetición. Pues aquí sí, ¿cómo que no van a participar los partidos? Es que es tomarnos el pelo, es engañarnos, es la trampa, Carlos. ¿Quién va a organizar? ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a llevar adelante las campañas de los candidatos morenistas para ser jueces, magistrados y ministros? ¿Me quieres decir qué estructura puede tener alguno de ellos? Pues mira, el solo hecho de que la presidenta de la República, Poder Ejecutivo, y las mayorías, yo les digo nacional populistas, en el Congreso, de López Obradorismo, sean de la misma corriente política o de la misma facción, yo le diría, porque son facciosos, pues ellos determinarán sobre el Poder Judicial, que está tan zarandeado por el oficialismo, determinarán quiénes van a ser los jueces, independientemente de las campañas, porque cada uno de los poderes creará un comité de selección y cada uno propondrá, digamos, si fuera una sola posición, uno del Poder Ejecutivo, uno del Legislativo, uno del Judicial. Pues ya hay 2 del mismo partido. Ahora, lo que dices de las campañas es muy importante, porque ¿cómo se van a dar a conocer los aspirantes? Que en principio, para colmo, y con esto termino, van a ser hijos hijos e hijas de la fortuna, porque primero participarán en una
tómbola, como diría Los van a Mona Bell. ensacular a todos. Bola de insaculados. Sí. Bueno, el punto es cómo van a hacer campaña, con qué recursos, con qué apoyo, con qué estructuras, quién va a llevar el templete, quién va a llevar el sonido, quién va a llevar la lona, de dónde va a salir ese dinero, de El dónde. que tenga más saliva metálica, contante y sonante, que puede ser los partidos, el gobierno a trasmano o la oligarquía o la delincuencia. El crimen organizado. A ver, estamos viendo cómo opera el crimen organizado. Dos temas nada más. Primero, el asesinato en Chilpancingo a los 6 días de haber tomado el cargo del presidente municipal. Estoy hablando del presidente municipal de la capital del estado de Guerrero. No me estoy refiriendo al caso del municipio de frontera Comalaya, en Chiapas, del que ahora voy a hablar, porque ahí hace 15 días desaparecieron al presidente municipal. Y ya el Congreso de Chiapas nombró otro, un interino, porque no hay, suponiendo que esté vivo, ¿sí? Bueno, él sigue desaparecido, pero en Chilpancingo, mira, hace una semana habían asesinado a un capitán del ejército que iba a ser, es decir, el día de la toma de posesión del nuevo presidente municipal, el jefe de seguridad. A los 3 días asesinan al secretario del ayuntamiento, el secretario de la presidencia municipal de Chilpancingo. Y a los 3 días secuestran y al día siguiente aparece decapitado el presidente municipal de Chilpancingo, Carlos. Y nos dice el gobierno de Guerrero que está en paz el Estado. ¿Cómo ves? Y además la perversidad, Carlos, estos, pues, decía López Obrador, ¿te acuerdas? Es que los delincuentes tienen derechos humanos, ¿sí? ¿Qué derechos humanos tiene, presidente? Los delincuentes que secuestran, matan y luego decapitan a una persona y abandonan el cuerpo en el coche y el resto en el toldo para que se vea. Y además lo arreglaron. ¿Qué cabeza, no digo enfermiza, criminal puede haber esto? ¿Te acuerdas? No, es que yo hablo con ellos y ellos no hacen caso y si no los voy a acusar a su mamá y abrazos y no abrazos. Todo ese cuento para no atender el problema de la seguridad, que uno de los mayores fiascos con el de salud de López Obrador fue el de la violencia y de la seguridad. Estamos hablando de 199,621 muertos en los 5 años y 10 meses de gobierno, Carlos. De López Obrador. Cuando dijo que los iba a bajar a la mitad. Y todas las mañanas decía, están bajando. No es mentira, ese López Dóriga, ya saben, ¿no? El número de homicidios está bajando, no. Estaba bajando y ligerísimamente el incremento al alza. Pero no el número de homicidios. Fue en aumento hasta llegar a estos casi 200,000 homicidios dolosos en su gobierno. Y estamos hablando de 51,500 desaparecidos en su gobierno. De los 113,000 desaparecidos o personas desaparecidas y no localizadas desde que se lleva este censo allá en los años 60, 1 de cada 2 desaparecidos fue en el gobierno de López Obrador. Pero fíjate, Joaquín, acabas de mencionar la cifra de desaparecidos en el, digamos, obradorato. Sí. ¿No? 50 y cuántos 51,500. 51,500. El caso que se convirtió francamente en irresoluble de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa se refiere a 40 personas. 40 porque de los 43, 3 fueron sus restos identificados plenamente. 40 personas. En Sinaloa, Joaquín, en el último mes hay 200 desaparecidos. Y 160 muertos. Bien, lo que digo es que esta es la magnitud de la catástrofe en materia de seguridad que vive México. Y a esto se añade un horrendo asesinato en Veracruz de un cineasta porque iluminaba, su especialidad era
la iluminación de los sets que es de fundamental las en cualquier películas película. y por lo tanto, como bien dijiste, todo trabajador de la industria cinematográfica pues es cineasta. Eso viene Y- a que el, ¿Y qué te parece el que tú llamas ese gran intelectual ese de destacado izquierda, intelectual de izquierda, el Cuitlahua gobernador García? de Veracruz, Cuitlahua García, diciendo dos estupideces? Una, que no era cineasta, era iluminador. Y otra, sin que nadie hubiera culpado a este inútil, impresentable gobernador, sin que nadie lo hubiera señalado como autor de este asesinato, diciendo ante reporteros, lo mató un amigo de él. ¿Fue el gobernador? No, ¿verdad? Esto tal y tal. ¿Fue el gobernador? No, ¿verdad? Poniéndose en el centro, como hacía López Sí. Obrador, poniéndose en el centro como si los crímenes que se cometen, Pero además la que estupidez se cometen fueran contra el morenaje. es la estupidez, Carlos, o la evasión. Dice, ¿era cineasta? No, no era cineasta. Ah, entonces ya, no importa que lo hayan Sí, partido sí, en dos, lo mataron, ¿sí? No importa eso. Pero la discusión por el oficio, no por el fondo, que es el asesinato. Y con Pero- respeto, estamos hablando de Víctor Muro Velázquez, que fue de los iluminadores principales de películas, por ejemplo, como Roma. Del Cuarón. Oye, pero déjame recuperar el tema de Guerrero y de Chilpancingo, Carlos. Porque a todo esto íbamos con el tema de la elección de los jueces. Primer error, primer sofisma, que elegir a una autoridad garantiza su honestidad y su capacidad. Hemos visto diputados, senadores, y ya no digamos en los congresos locales, hemos visto presidentes municipales, secretarios de ayuntamientos, síndicos, todos son electos por el voto del pueblo bueno. Jefes de policía. Pero, decía, gobernadores, Hablas de los que son Sí. resultado de una elección popular. ¿y eso garantizó su honestidad y su capacidad? ¿Fue garantía de su honestidad y su capacidad que hubieran sido electos por el voto? Repito, en estas elecciones pasadas se eligieron 20,000 cargos populares. De estos 20,000 cargos es el modo de elegirlos, que es democrático. ¿Garantiza la capacidad y la honestidad de todos ellos? No. Pero ¿El votar por un juez garantiza su honestidad y su capacidad? no, desde luego. Bueno, pues es Pero lo que están además- vendiendo, que el pero problema del problema del Poder Judicial es la corrupción y la incapacidad. Pero ya como van a ser votados por el pueblo bueno, son bautizados, ¿sí? En las aguas de un río en Tabasco. Y llegan purificados. Pero además, Joaquín, la acusación ha sido tan despiadada. Lo decía mucho López Obrador. El Poder Judicial está podrido y a todo le imputaba ser corrupto. No, pues ahí lo que procedía es, a ver, juez o magistrado o ministro fulano, fulana de tal, te atrapamos en esta movida, te denuncio y se procesa el caso por las vías institucionales. El Consejo de la Pero la Judicatura institucionalidad es lo que menos está importando. Han pasado por encima de lo que sea y cómo no, si el propio ex decía, no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley y mi autoridad moral está por encima de la ley. Ahora, y el otro engaño. En Estados Unidos todos los jueces son electos por votos, el voto popular. Eso es mentira. Es una patraña esa. Primero es en 40 estados, sí. Pero eligen jueces locales y para ciertas jurisdicciones. Y para asuntos más bien pequeños. Sí, para ciertas jurisdicciones. Ni uno federal. Ni uno federal. Y es más, los jueces importantes en todos los estados los elige el gobernador y los aprueba el Senado local. Porque en Estados Unidos cada estado, además de Cámara de Diputados, tiene Senado. Y los jueces de la Corte, ni hablar. Los jueces de la Corte los propone
Los jueces de la Corte los presidente. propone los presidentes y los tienen que aprobar en el Congreso. ¿De dónde sacaron la mentira de que en Estados Unidos todos los jueces son electos por voto? Es eso, Carlos, pero de tanto repetirlo, los morenistas se lo creen. Ahora, ¿tú crees que están muy preocupados por cómo eligen los jueces en Estados Unidos, allá en Campeche? Ahí en frontera con Malapa, o ahorita en Chilpancingo. Imagínate nada más elegir un juez o 2 o 10 o una jueza en el área o en la jurisdicción que comprenda Chilpancingo. O Sinaloa. ¿Quién va a decidir a la candidata o el candidato y quién va a financiar su promoción? Carlitos, sí. O ahí en Marabatío, ¿se acuerdan que la campaña? El Marabatío, en 6 horas, en Marabatío, Michoacán, asesinaron por la mañana al candidato de Morena y por la tarde al candidato del PRI-PAN-PRD. Oye, ¿supiste quién los mató? Nada, la impunidad, Carlos. Pero a lo que voy es, alguien puede creer que el crimen organizado no va a colocar jueces, así como coloca alcaldes, jefes de policía, estoy hablando a nivel municipal, jefes de obra, jefes de catastro. ¿Cómo van a imponer los poderes ejecutivos en los ayuntamientos, en las gubernaturas, en la presidencia de la República y los congresos, poderes legislativos locales y el federal a otros candidatos? Es decir, estamos ante la comisión de un crimen brutal contra México y, dicho sea de paso, contra los derechos humanos, no solo de del personal judicial, sino de todos los mexicanos que en algún momento debemos recurrir ante un juzgado, sino que simplemente se agandallan a ese poder y desbaratan los equilibrios, los contrapesos de la República. Esa es la gravedad. Y no veo que haya manera de que la Suprema Corte, ni desahogando las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, pueda salir airosa. Esta suerte ya está echada. Por Esta eso roya decía, se coció, como decía, ya sabes Bueno. quién. Y oye, Carlitos, mencionaste de derechos humanos. En el Senado de la República, antes de ayer, se publicó la convocatoria para elegir o reelegir a la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde está aferrada a quedarse Rosario Piedra. La militarista Rosario Piedra Ibarra, que Ajá. aplaudió todo lo que tiene que ver con la militarización de la seguridad pública. Y otra cosa, además está el servicio del gobierno, y yo propongo, ¿y por qué no elegimos por voto popular al presidente o presidenta De los derechos de la humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Que es lo mismo, iba a ganar Morena también. Hombre, pero vamos, fue un dislate el que dije, sí, porque al final pues lo va a ganar Morena. Tiene la organización, el capital y los votos. Permíteme nada más retomar un poco el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, Joaquín. No hay en el mundo, entre casi 190, alrededor de 190 países de todo tamaño, no existe otro donde los jueces, magistrados y ministros resulten de una elección popular. No existe. ¿En Bolivia? ¿Ve que bien nos No, fue? en Bolivia existe para ciertos cargos en los tribunales superiores y, dicho sea de paso, casi nadie vota y hay un desmadre en Bolivia por ese sistema. Pero que la totalidad del sistema, que la totalidad del poder judicial, tanto federal como local, se lleve a las urnas, pues mira, estos cabrones están en la idea de que como México no hay dos y somos tan chingones que estamos inventando, ¿qué crees? Una reverenda y atroz pendejada. Eso sí les puedo decir, en ningún país del mundo, en ninguno, se eligen a los ministros del Tribunal Supremo o Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular. En ninguno. Es el humanismo
cuatroteísta, como le dices tú, el nacional populismo, el que ha planteado eso. En ninguno del mundo. Es un experimento con algo que yo creo que no se debería experimentar, Carlos. Pero ya, se va a hacer, vamos. Pero fíjense quienes nos están viendo o escuchando, que revela la barbaridad de que si ustedes se van en su computadora a la página de la Cámara de Diputados, ven la línea de leyes vigentes, le dan clic y lo primero que sale es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, si en este momento usted opera su computadora, verá que dice con toda claridad Constitución vigente al 30 de septiembre de 2024, el último día de mandato de López Obrador. ¿Pues ahorita no hay Constitución? Sí. No, sí. No, lo que está publicado es lo que estaba vigente al 30 de septiembre. La reforma al Poder Judicial había sido aprobada antes del 15 de septiembre, ¿recuerdas? Tanto que se publicó en el Diario Oficial. El 16 de septiembre. Creo que el mero 15 de septiembre, ¿no? El 16 de el 16 septiembre. de septiembre, porque así era el capricho del presidente que se fue. Bueno, pues con fecha posterior, o sea, el 30 de septiembre, en el texto, te metes al artículo 94 y al 97. En el 94 dice que la presidencia de la Suprema Corte se decidirá por el número de votos que haya obtenido cada ministro, quien se postule para cada junio del ganador. Año próximo. Quien más votos haya obtenido será presidente 2 años. Ajá. Presidirá la Corte, y luego el pleno será, de la Corte. Y en 2 años, a los 2 años, lugar el segundo lugar, el tercer lugar, etcétera. Eso dice el artículo 94. Pero bajas al 27, 97, al artículo 97 de la Constitución vigente, dice la Cámara de Diputados. Y dice que la presidencia de la Corte será decidida por sus pares, el resto de los ministros, cada 4 años. O sea, el pinche voto popular ya valió sorbete. No, pero ya... Y el periodo del encargo se multiplica por 2. Fíjate cómo hicieron esa reforma, cómo hicieron esa publicación. Nadie la leyó. ¿En manos de quién? Nadie la vio. ¿En manos de quiénes está la elaboración de las leyes de México? Y deja la elaboración. ¿Quiénes la aprobaron? Nadie lo leyó, nadie lo vio. O si lo leyeron, tienen un problema de lectura, de comprensión de lectura, ¿sí? Nadie lo vio, nadie lo leyó, lo aprobaron porque les dijo López Obrador. Pero sobre esto estoy viendo ayer y antes de ayer y hasta hoy todavía que no hay problema porque se corrige con un transitorio. No es cierto, tienen que reformar la reforma. A lo que voy, Carlos, es que cuando hay un problema derivado de la incompetencia, en lugar de decir, sí, carajo, qué error, no hay problema. Porque pues corregir el transitorio sería reformar la reforma, que no se hagan pendejos. Pero déjame decirte, esto que expliqué del 94 y 97 con esa contradicción abismal, es un hallazgo del doctor Diego Valadez. Sí. Es un tipo que, junto con el constitucionalista Fix Fierro, tiene un libro donde pone en orden, por cierto, la Constitución, le quita lo que le sobra, corrige lo que tal y le da cierta solidez lógica, porque ha habido un titipuchal de cambios a lo pendejo, como estos. Pero el asunto es que para modificar esa pendejada tienen que reformar la reforma, y se da esta cosa que es deliciosa. ¿Cómo hay estupideces que son muy divertidas? Ricardo Monreal, que da clases de Derecho Constitucional en la UNAM y que ahora yo creo que se contradice en buena medida con lo que ha estado promoviendo en torno a la reforma,
reconoce el error que ya dije del 94 y 97. Y Fernández Noroña, presidente del Senado, dice, no es cierto, o yo no sé. Pues Fernández Noroña no leyó lo que él también palomeó. Hombre. No, hombre, un asco, Joaquín, por eso comenzamos cuando me preguntaste cómo estoy y mira cómo sigo. En estado de... Acoplándome, diría López Obrador, aclimatándome en el estado de chueco. Oye, ¿ya se habrá aclimatado e ido a su destino No tengo natural? la menor idea. Yo tampoco. No tengo, supongo que sí, porque pues la cabra tira al monte y él... No, mira, pero para él López es Obrador, sobre todo su tropical. monte es Palacio. Sí, pero es mucho más tropical que ¿Sí? del altiplano, ¿no? Pues no se le vio mientras estuvo en Palacio, lo tropical. Pero se daba sus toques de tropicalismo en sus viajes que eran tan Sí, frecuentes. pero lo que te quiero decir es que no, lo suyo no es su finca, lo suyo es el poder y Palacio, hombre. O sea, La grilla. la política, el control. Oye, por cierto, hablando de... ¿Te acuerdas de su amigo y protegido porque él trabajó en la CONASUPO con Ignacio Valle en tiempos de Echeverría, creo? Sí, cómo no. Cuando fue director de CONASUPO, Sí, o en cómo tiempos no. de López Portillo. Pues él era el director, ¿te acuerdas de Segalmex cuando el mayor fraude, pues, del gobierno de que hay Que registros, nunca ¿sí? se aclaró como de cuánto fue, pero se hablaba hasta de 15.500 millones de pesos. Pero en algún momento la propia Segalmex llegó a decir que no, que solo eran 3,000 y pico. Ah, bueno, sí, claro, pues eran ellos mismos. Lo que te quiero contar, Carlito, bueno, no te quiero revelar porque ya lo sabes, es que López Obrador, este fraude se da en algo que es doblemente criminal, porque esta agencia Segalmex la creó López Obrador para garantizar la alimentación de los más pobres. Y ahí los ladrones estos se llevaron 15.500 millones de pesos, aparte de comisiones de contratos y ventas y todo eso, porque era un estercolero. Bueno, pues López Obrador defendió siempre a Ovalle. Dijo, no, es que él contrató unos priistas que lo engañaron. Ah, a ver, ¿cómo? Sí. Ovalle era priista, pues ahí López Obrador contrató a un priista que Sí. llegó Bueno, a esto. Entonces, ¿qué? Sí. Yo creo que siempre fue inteligente Ovalle, pero pues aquí lo dejó López Obrador como un pendejo, ¿no? Oye, o sea, se desaparecieron, se robaron 15.500 millones de pesos. Ay, es que de me tu engañaron. oficina, ¿y no te diste cuenta? ¿O participó? ¿Usted cree que era ajeno? Yo tampoco. Bueno, pues lo saca de ahí y lo manda a un instituto de temas o asuntos municipales de la Secretaría de Gobernación. Sí, una cosa que creo, Instituto del Federalismo, ¿qué será Algo eso? así, pues yo no sé. Yo me enteré que existía cuando... A la Secretaría de Gobernación. Sí, está dentro de la Secretaría de Gobernación, pero pues te mandan a un cargo, al frente de un cargo que nadie conoce, pues ahí Te camuflas, te haces, sí, te haces como las mariposas, sí. Bueno, nadas de muertito. pues ya terminó el gobierno de López Obrador y cumplió, no tocaron a Valle y siguió al frente de este instituto que tú llamas del federalismo. Así debe ser. ¿Y ya terminó? El miércoles, la presidenta Sheinbaum designó al que fue alcalde de Iztacalco, Armando Quintero. Ah, ya. ¿Sí? Lo puso al frente de ese instituto. Pero es un instituto como fantasma, ¿no? ¿Qué será el Instituto del Federalismo? La verdad ni sé, hay que buscar. Tú sabes que el federalismo está representado, por cierto, por el Senado. Los senadores representan el pacto federal, Sí. no representan, Al pueblo. digamos, al pueblo o a los votantes, Esos sino son los diputados. a la entidad, los intereses de la entidad, pero se comportan como si fueran a lo mismo, ¿no? Sí, son iguales, ¿cómo no se van a comportar igual? Oye, entonces, pero hay otro que está implicado. Pero espérame nada más, ¿qué va a hacer este gobierno con Ovalle? Ya también, perdón y olvido. Sí, claro.
Seguro. Si lo protegió López Obrador, seguirá protegido. Tiene el manto protector de algo así como el niño Fidencio. Pero Carlos, pues este gobierno se va a hacer cómplice con esa cobertura. Se va a hacer guaje. Bueno, es un modo de complicidad, cerrar los ojos. Cerrar los ojos, sí. Bueno, como de alguna manera ya se está haciendo, manteniendo hasta diciembre a Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración. Pero a él lo debía haber quitado López Obrador hace tiempo, no dejárselo de herencia a Claudia Sheinbaum. Pero dejándolo de herencia, la presidenta no lo ha destituido, Joaquín. No, pero ya anunció. Sí, que hasta diciembre lo cambiará. Pero fíjate, es interesante. Y además lo exoneró, dijo que no tiene nada que ver con el... Bueno, pues, para mí el crimen aquel de la matazón. Lo de los 40. En la cárcel esa migratoria Ciudad Juárez. de Ciudad Juárez. Ahora, ella no tiene que eximir a nadie. Está el proceso ante tribunales. Y descubrió el Universal que todos los gastos que hacía y que sigue haciendo este señor Garduño para ir a firmar allá al tribunal en Juárez, porque hay un proceso, sus abogados, el traslado, viáticos, todo, a costa del Instituto Nacional de Migración. Chinga, con un problema personal. Sí. Mira, pues Bueno, pero esa es beca, no sí, pendejadas. Pero sí es interesante el mensaje de Claudia Sheinbaum, que aun cuando es en diciembre, anuncia, ¿sí?, en los primeros días de octubre, que en diciembre termina Garduño en el Instituto Nacional de Migración para no dejarlo acéfalo y toma posesión el gobernador saliente de Puebla, Sergio Salomón. Pues mira que justicia tampoco expedita y pronta, hasta diciembre. Todavía les van a dar oportunidad a Garduño de bailar en alguna posada. No, ya no, Carlitos. Sí, porque diciembre termina el 31. Sí, pero empieza el 1. Las posadas comienzan el 16. Pero por eso, pero él termina el 1 de diciembre. Ah, ¿termina el 1 de diciembre? Sí. Se chingó, entonces, o se va a chingar. Bueno, pero en fin, yo lo que te quería contar, Carlos, ¿qué tal la muerte de la maestra Ifigenia? Qué pena y qué gesto en pues las postrimerías de su vida haber asistido a la toma de protesta de la señora Sheinbaum, porque estaba muy debilitada de su salud. Ella se levantó. Cuéntalo, de por favor, ¿sí? Porque yo estaba intentando darle pie a tu narración. Gracias, Julitos. La conoces en detalle, explícala. La maestra estaba en terapia intensiva y ella se quiso levantar, me consta. ¿Recuerda su edad? 99 años. 99. Y ella dijo, yo quiero estar en el cambio de banda. Entregarle la banda a la nueva presidenta. Ella nació, muchos dicen que tenía 94, no nació en el 30, nació en 1925, el 16 de junio. Y había cumplido ahora, en junio pasado, antepasado, 99 años. Y de terapia intensiva le dijeron, no, incluso ya tenían un plan alterno ahí en el Congreso. No, yo voy a ir, le dijo a los médicos, me voy a levantar, hagan lo que sea necesario. Entonces llegó habilitada con una cánula nasal y un tanque de oxígeno, sí, la manguerita, que una bola de cabronas y cabrones pisotearon Morena, y sí, desconectaron cuando se subieron a las selfies. Las hordas estas morenianas y morenistas en el Congreso para tomarse selfies con Claudia Sheinbaum sin importarles la presencia, la investidura de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que era doña Ifigenia. Desconectan el aparato. Hay algún momento en que tengo entendido que sí, el Claudia Sheinbaum dice, ¿qué está pasando? Porque se notaba la debilidad extrema de doña Ifigenia, que casi no podía sostener el paño de la banda tricolor para
dársela a Claudia Sheinbaum, y gente, entiendo, de Protección Civil de la Cámara de Diputados es la Sí, que vuelve a conectar el aparato. Aparece el médico. Y recobra un poco el aliento doña Sí, Ifigenia es poca para madre morir 4 o 5 días el sábado después. por la noche. Esto que acabamos de narrar ocurrió el martes a mediodía, en la Sí, mañana. El martes Antes de las pasaron 11 de la miércoles, mañana. jueves, viernes, sábado y murió. Fallece. Pero había logrado lo que ella quería. Y Ella- qué gran homenaje le hacen con el acuerdo unánime de los grupos parlamentarios, como se dice, de cuerpo presente, con el ataúd ahí, y todos lamentando el fallecimiento de una, yo diría, si Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo fueron padres de lo que hoy es el morenismo, pues la madre era doña Ifigenia, Claro que sí. porque fueron los tres que impulsaron la corriente democrática dentro del PRI, el Frente Democrático Nacional, la creación del PRD, y son quienes engendraron a todos estos hijos de la fortuna que ahora están empoderados. Sí, sí. ¿Qué sería de todos ellos si no ha sido por personas como Ifigenia Martínez? Como el o como el ingeniero, o como Porfirio. Porfirio. Sí, no existiría este movimiento, no hubiera existido, por lo menos no como empezó. Sí, Oye, porque el ingeniero que todavía en 92 le preguntan qué piensa de la 4T y dice no sé qué es eso. Y pocos días después Muñoz Ledo dice de plano que López Obrador tenía un pacto con la narcodelincuencia, ¿te acuerdas? sí, claro, esa fue ya la última palada que le Déjame echaron. recordar algo de doña Ifigenia, si Sí, me claro, permites. por favor. Hubo un homenaje padrísimo en la vieja, como le llaman, casona de Xicoténcatl, a Muñoz Ledo, y acudieron personajes de todas las facciones y grupos y partidos políticos. En algún momento, Beatriz Paredes fue una de las oradoras, habló, creo que también Santiago Krill, una del PRI, otro del PAN. Estaba ahí el dueño de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama? Dante Delgado. Dante Delgado, en fin. Y doña Ifigenia tenía, pero fueron acompañadas las dos a la exdirigente del PRD que ahora está en Movimiento Ciudadano, que junto con Amalia García. Sí. Bueno, fue un homenaje hermosísimo a Porfirio Muñoz Ledo. Y terminando ese homenaje, saludé a doña Ifigenia, saludé a Amalia, y nos fuimos con algunas otras mujeres cercanas a ellas dos a comer al Cardenal frente al hemiciclo a Juárez. Sí. Y doña Ifigenia, qué lúcida, qué fregona, y qué mensaje el que no pudo leer Sí. ante Claudia Sheinbaum, pero por fortuna ya se conoce, Sí. un mensaje diciéndole que era tiempo de tener altura de miras y De tender puentes. tender puentes con la oposición. Y yo diría, ampliaría eso, ¿qué oportunidad tiene la doctora Sheinbaum de hacer un llamado a la conciliación nacional? Porque ese cabrón nos dejó con las familias divididas, Joaquín. Fíjate, Carlos, de ahora que dices, lo recuperaba yo esta semana en la columna de Milenio, donde escribimos ambos. Fíjate, las reuniones que hubo en el 87, cuando surge la corriente democrática, Cuauhtémoc, el ingeniero Cárdenas, pues, Porfirio Muñoz Ledo, y la maestra Navarrete, la maestra Ifigenia Martínez, siempre fueron en su casa. Sí, allá en Coyoacán. Sí. Y ahí se sumaron, antes que López Obrador, Claudia Sheinbaum, cuando estaba en el CEU, Carlos. Y López Obrador seguía muy ligado al PRI. No, seguía en el PRI. Seguía en el PRI, incluso en las elecciones del 88, Estaba en el PRI. él estaba en el PRI. Es hasta después, cuando el mismo frente
lo hace candidato al gobierno de Tabasco. Pero entonces desde el 87, 87, Sheinbaum ya estaba en la yema del huevo ¿sí? de quienes dieron origen y Manolo Ordorica y Carlos Simas. A lo que actualmente le llaman izquierda. Es una izquierda la que está en el poder, Joaquín, en buena medida, yo creo que arbitraria, pandillera y en algunos casos delincuencial o medio delincuencial. Ve el caso, por favor, de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya estaba enfrentado con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rocha Moya también fue rector, por el nombramiento de las nuevas autoridades en esa universidad. Universidad Autónoma. Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues quien iba a mediar en ese pleito era Ismael Zambada. Aquel día que aparece en Nuevo México. Y cuando es asesinado el exrector Cuen. Sí. Y con la mentira de la Fiscalía de Sinaloa diciendo que lo habían matado en un asalto en una gasolinera. Y la exfiscal de la narcofiscalía de Sinaloa ya estaba en el hospital esperando el cuerpo de Cuen y determinando o autorizando que se cremara, pero en chinga, y siendo un crimen. No puedes. No se debe. La ley dice que no debe cremarse el cuerpo de la víctima, pues la propia exfiscal ordena que se creme o autoriza que se creme. Y yo digo ahora, cuando veo a los secretarios que merecen todo el respeto, Omar García Harfuch y al general secretario Ricardo Trevilla, yendo a Sinaloa y entrevistarse con el gobernador, pues yo quisiera que de algún modo ellos averiguaran a título de qué chingados él tiene o tenía relación con el Mayo Zambada y con el grupo del Chapo Guzmán. Con el hijo del Chapo Guzmán, y yo lo planteo de este modo antes de despedirnos. Sí. A ver, ¿por qué, Carlos, el Mayo Zambada confiaba en el gobernador Rocha Moya y en Cuen? ¿Por qué? Bueno, el asunto es, y con esto concluyo, que por iniciativa del gobernador Rocha Moya, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Congreso local morenista aprobó, Congreso morenista, cambió los ordenamientos de la universidad para que ya no sea un grupo respetable. Le quitó la soberanía. Le quitó la soberanía, le quitó... La autonomía, perdón. Sí, porque ahora será toda la comunidad de la institución la que la epidemia esta del voto popular, ¿no? Que voten por quién será el nuevo rector y las demás autoridades. De locos. En fin. Bueno, Carlitos. Te vas a dar la hora, Joaquín. Sí, me doy la hora. Oye, ¿y tú cómo hacemos cómo estás? ¿Cómo sigues? Pues espero destrabarme, Sí. pues cuando vuelva a México el famoso Estado de Derecho, porque ahora todos quedamos chuecos. Pues sí. Tú no te ves, pero yo percibo que estás tan chueco como yo, y como el Estado de Derecho en México. Chingo, ¿y por qué? Pues porque no te has dado cuenta, pero se dinamitó esto con la barbaridad del Consejo de la Judicatura Federal, de pasarse por el arco del triunfo los amparos. Oye, ¿por qué siempre hablan de del los arco jueces. del triunfo? ¿Qué no hay arcos de la derrota? Bueno, nadie quisiera que el arco... La puerta de Alcalá, eso, era una puerta y se hizo un arco. En fin, Carlitos. Una puerta, por cierto, sin hojas, eso no es puerta, es un arco. Okay, pero bueno, Joaquín Marín Dedo Pingüe. Cuidado, Carlitos. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlitos, y nos vemos. Nos vemos el próximo viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Y recuerde usted que nos puede ver a la hora que quiera o oír en cualquiera de mis redes, en cualquiera de mis plataformas. ¿Y en dónde más? En
Carlos Marín-soy. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Joaquín. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Joaquín Marín de Dopingüe.